con entidades de educación, como es el Instituto Sanmiguelense, y finalmente en el 2014 fundamos el Centro de Innovación en Hidrocarburos, del cual yo soy parte, y donde lo que hacemos es, aparte de tener la visión de Grupo SSC, de vender software, y de dar servicios de consultoría, nos estamos enfocando a dar servicios de consultoría en particular para la industria de oil and gas, pero en general para cualquier compañía que necesite servicios donde se necesiten, por ejemplo, cálculo de propiedades, en particular para la industria química, ¿sí? Bueno, como les platicaba, en el Instituto Sanmiguelense, pues tenemos ciertas licenciaturas, diseño y comunicación visual, gestión empresarial, y la parte importante, la parte fuerte son las ingenierías, que es ingeniería en sistemas y desarrollo de software, y mecánica con de especialidad de diseño y simulación por computadora, ¿sí? También ofrecemos posgrados y tenemos ciertos diplomados en ingeniería de diseño y simulación por computadora, el diplomado en dinámica de fluidos computacional, del cual a veces soy profesor yo también, y especialidad en diseño mecánico. Todos estos posgrados están avalados por el Instituto Sanmiguelense y por la Universidad de Guanajuato. Estas son las fechas de los próximos diplomados. Tenemos varias sedes, entre ellas está Monterrey, está en la Ciudad de México y obviamente en San Miguel de Allende. Cualquier comentario, por favor, o dudas sobre esto, pues háganoslo llegar por el medio que ustedes prefieran, ¿sí? Y finalmente nos gusta decir Grupo SSC en números, ¿qué números conforman a la compañía? Pues primero, creemos que somos la empresa número 1 en ventas de implementación de software de simulación en México. Tenemos más de 25 años de experiencia brindando capacitación, capacitamos más de 800 especialistas de múltiples industrias al año, impartimos más de 60 talleres en empresas, tenemos 8 diplomados, tenemos montones de clientes comerciales, 200 universidades, poco más de 200 universidades nos compran el software, y particularmente tenemos una recursos humanos, parte de la organización de alto nivel. Tenemos más de 30 instructores, muchos de ellos con grado de doctorado, maestría y mínimamente licenciatura, ¿sí? Y estos son básicamente nuestros clientes importantes, con los que tenemos relaciones importantes, con los que les vendemos software y les hemos dado servicios de consultoría de diferentes niveles. Hay de muchas áreas, están de oil and gas, están en el sector de energía, están las universidades, están de electrodomésticos, automotriz. Básicamente cubrimos cualquier tipo de industria, ¿sí? Y en particular, nada más para mostrar un pequeño caso de éxito que tenemos, nuestro cliente Pemex, colaboramos en un proyecto de convertir tanques de almacenamiento en tanques de deshidratación y desalado tipo gun barrel, precisamente para el acondicionamiento de crudo pesado, donde estos tanques se les fueron instalados un diseño que nosotros hicimos de internos que permiten eficientar este tipo de procesos, ¿sí? Cualquier otra información que requieran se los podemos dar. Y nuestras oficinas, las oficinas principales, donde está el parte tecnológico sanmiguelense también, están en San Miguel de Allende. Tenemos en la Ciudad de México una oficina ubicada en Vallejo. Tenemos oficinas en Tabasco, en Ciudad Juárez y en Monterrey, en el PIB. Entonces, bueno, esta es la información de contacto. Ahora, si entremos en tema, va a ser una presentación no muy extensa, no queremos agobiarlos con demasiada información, sino lo que queremos mostrar es nuestra experiencia haciendo proyectos, donde una herramienta muy importante es ANSYS CFD, en particular CFX, pero no es solamente la única herramienta, existe esta otra herramienta que es Fluent. Cualquiera de las dos son igualmente de capaces, pero nosotros, por un asunto básicamente de gusto, pues ocupamos CFX, pero todo lo que les voy a presentar también se puede hacer en Fluent. Y un elemento adicional que es parte de los servicios que nosotros entregamos, que son propiedades reales de fluidos. No solamente calcularlos, ¿sí? Hay muchos lados donde se pueden calcular propiedades reales de fluidos. Parte de
de la experiencia que nosotros tenemos es poder comunicar este asunto de propiedades reales de fluidos con ANSYS. Y nosotros lo hacemos a través de lo que nosotros denominamos un módulo termodinámico PVT. Lo que voy a enseñarles son los resultados de este trabajo en conjunto, y en pláticas posteriores, porque esta es la primera de una serie de pláticas de Oil and Gas, iremos enseñando más sobre este módulo PVT que nosotros ocupamos y quisiéramos que más gente ocupara para poder resolver problemas precisamente de propiedades de fluidos, que es una problemática grande que se presenta en este caso en particular en la industria de oil and gas. ¿Sí? Bueno, por un lado tenemos ANSYS CFD, CFX o Fluent, donde podemos nosotros analizar fenómenos muy, muy complejos. Por ejemplo, fenómenos de mezclado. Podemos modelar turbulencia, podemos modelar flujo multifásico, podemos inclusive determinar patrones de flujo. Ahorita vamos incluso a verlos. Un ejemplo bastante sencillo donde aparecen patrones de flujo y cómo van cambiando. E incluso, bueno, obviamente este va a ser un asunto transiente que depende del tiempo. Por el otro lado, nosotros, Grupo SSC, el área de ingeniería, el Centro de Innovación de Hidrocarburos, tenemos cierta experiencia calculando propiedades de fluidos, ¿sí? Determinando cambios de fase, y ese es un asunto muy importante en la industria de oil and gas. ¿Por qué? Porque todos los fluidos de cualquier parte del mundo que se tratan en este tipo de industria son distintos. Entonces, se necesitan medios de poder manejar datos experimentales de la información de cómo se comportan los fluidos, con medios para poder modelar este tipo de comportamiento, y adicionalmente ese comportamiento poder solo dar a una herramienta de CFD como lo es CFX o Fluent. Entonces, poder ocupar las capacidades de modelado de ANSYS CFD y potenciarlas en particular para la industria de oil and gas, pues proveyendo propiedades de fluidos, cambios de fase. Por ejemplo, tenemos fluidos compresibles, un gas, un vapor, tenemos fluidos incompresibles, el aceite, agua asociada con cierta cantidad de sal, todo este tipo de detalles que podemos juntar para hacer una simulación más fidedigna, más realista. ¿Sí? Entonces, no hay otra manera mejor de enseñar las capacidades del software junto con las capacidades que nosotros como grupo tenemos, que mostrar ejemplos de aplicación. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo de aplicación del cual les quiero platicar es el flujo transitorio de un aceite que vaporiza dentro de un tubo. Puede sonar muy sencillo, se puede modelar con otro tipo de softwares, aparentemente, pero por ejemplo aquí nosotros tenemos un fluido que tiene una cierta densidad, 28 grados API, que es bastante ligero. La mezcla mexicana de exportación es de 21 grados API, una gasolina es de alrededor de 45 grados API. Entonces, bueno, tenemos un fluido bastante ligero, y esa GOR es la relación gas-aceite, que lo que me dice es cuánto gas tiene el aceite disuelto, y si lo llevo a condiciones estándar, voy a tener 67 unidades de volumen de gas por cada volumen de aceite. Entonces es una cantidad de aceite importante, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este aceite está cambiando de fase, está liberando el gas a medida que va fluyendo a lo largo de un tubo, y pues quiero poder modelar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues incorporamos la información de la densidad, del cambio de fase, la cantidad de gas dentro de CFD. ¿Y qué es lo que obtenemos? Precisamente, en esta simulación lo que estamos viendo es el flujo va de derecha a izquierda. En azul lo que estamos viendo es el aceite, en rojo estamos viendo el volumen, la fracción volumen de gas, y lo que vamos a ver es, y lo que alcanzamos a ver es que la entrada es básicamente aceite, y a lo largo del tubo, que tiene más o menos 200 metros de longitud, otra vez es un asunto de ilustración,
empieza a vaporizar, el gas se empieza a liberar con una cierta velocidad. ¿Y qué es lo que podemos ver? Estamos imponiendo el cambio de fase y el CFD lo que nos está permitiendo representar que es, en este caso es el patrón de flujo, que es un wavy flow, ¿sí? Entonces lo voy a poner otra vez, es básicamente lo que estamos pudiendo ver, ¿no? En donde se ven las olas que se generan por el gas que se está desprendiendo, está alcanzando velocidades bastante importantes, y esas velocidades lo que propician es precisamente zonas de baja presión, y el aceite se levanta, así como lo estamos pudiendo ver. Incluso podemos ver cierta periodicidad entre una ola y otra. Vamos a ver la misma simulación, pero puesto desde el punto de vista de la interfase. ¿Qué le pasa a la interfase? Ahorita estábamos viendo un plano donde estábamos visualizando la fracción volumen del aceite y la fracción volumen del gas. Ahorita vamos a ver la interfase, es como si estuviéramos viendo la interfase entre el agua y el aire, en este caso entre el aceite y el gas, para ver cómo se va deformando y qué forma van teniendo las olas. Otra vez es la misma simulación, pero tenemos la formación de las olas. Aquí las podemos ver de una mejor manera, ¿no? Voy a ponerlo otra vez para que lo podamos apreciar con mayor claridad. Entonces, este es uno de los ejemplos de modelado de las cosas que podemos hacer con ANSYS CFD. En este caso, todos estos resultados son con CFX. Cuando le adicionamos información sobre un fluido, en este caso un fluido que a ciertas condiciones presenta más de una fase, en este caso 2 fases, aceite y gas, ¿sí? Bueno, ¿qué otro ejemplo tenemos? Pues tenemos el cambio de fase de un aceite volátil, pero ahora en una válvula de mariposa. En el ejemplo anterior lo que estábamos viendo era, bueno, una caída de presión debida al flujo en una tubería como de 200 metros de largo. En este caso, tenemos el mismo problema, pero la caída de presión es inducida otra vez por un asunto mecánico a través de un dispositivo, como lo es en este caso es una válvula. Tenemos propiedades, tenemos un fluido bastante ligero de 41 grados API, otra vez una relación gas-aceite impuesta por nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En este caso no es tan impactante como la animación pasada, es una simulación al estado estacionario. Otra vez, la dirección de flujo es de derecha a izquierda, y lo que tenemos aquí es básicamente un tubo, y donde tenemos la válvula en una cierta posición en el tubo, en una cierta apertura. Entonces, ese dispositivo lo que está haciendo, actúa como una obstrucción, me genera una caída de presión, y pues es lo que estamos calculando, ¿no? Entonces estamos viendo en este caso el campo de presión que estamos calculando dentro del tubo, ¿sí? También estamos viendo el campo de velocidad, otra vez, estamos viendo que el flujo viene de derecha a izquierda, viene básicamente con un perfil de velocidades desarrollado, y cuando se encuentra el flujo a la obstrucción, el fluido a la obstrucción, pues lo que le queda es rodear a la obstrucción. Entonces, pues la velocidad aumenta bastante. A la entrada tenemos poco menos de 1 metro por segundo de velocidad promedio, y en las regiones donde estamos rodeando la obstrucción, la válvula, pues básicamente se triplica su velocidad. Por conservación de energía, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Entonces, justo después de esta región de la válvula, pues tenemos una zona de baja presión. Estamos viendo zonas con una velocidad básicamente de cero, o sea, unas velocidades muy bajas, justo atrás de la válvula. Y, bueno, es básicamente lo que estamos viendo desde el punto de vista de velocidad. Ahora, si tuviéramos un flujo de una sola fase, pues aquí se termina la simulación. Sin embargo, como parte de las cosas que nosotros podemos hacer, este es un pantallazo del módulo PVT. Después voy a explicar más sobre esto. Lo único que quiero es que se den cuenta de que tenemos una envolvente de fases, donde estamos definiendo las regiones de una fase, y en este caso regiones de 2 fases.
tenemos una ventana que es en presión-temperatura, que es donde creemos que nuestro proceso va a tomar lugar, y estamos calculando las propiedades en esa ventana. Y esta línea lo que delimita, la línea roja lo que delimita es dónde termina la reacción de una fase, que es a alta presión, y empieza la zona de dos fases, que es en este caso a baja presión. Entonces, esta información está incorporada en la simulación, y lo que obtenemos es, después de tener el campo de presión, el campo de velocidad y con la información del cambio de fase, lo que podemos obtener es este tipo de resultados. Estos son los resultados relevantes que podemos obtener. En este caso tengo la fracción volumen de gas. A la entrada, básicamente no tengo gas, es un flujo monofásico, pero en el momento en el que el fluido se encuentra con la obstrucción, mecánicamente se disminuye la presión, cruzamos la línea de equilibrio, la línea donde tengo una fase y ahora aparece en otra fase, en este caso un gas, y lo que estamos viendo es la aparición de una segunda fase, la aparición en este caso de una fase gaseosa, de un vapor asociado a este crudo, ¿sí? Entonces, estos fenómenos bastante complejos se pueden modelar con CFD y con información adicional. El CFD, ¿qué es lo que nos está permitiendo hacer? Modelar el flujo, en este caso es un flujo multifásico, y la parte adicional es poder capturar el momento en el que la otra fase aparece. Entonces hay un cambio de fase. No solamente es un flujo multifásico, sino aparte hay un cambio de fase. Entonces hay un cambio de fase, hay una vaporización por un cambio de presión, y en este caso el gas empieza a aparecer, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues básicamente cualquier equipo asociado a la industria de oil and gas, pues estamos lidiando con esto. Llámese sistemas de extracción, sistemas de estabilizado, sistemas de transporte, sistemas de acondicionamiento, cualquier equipo o proceso en la industria del petróleo que esté manejando crudo va a tener este tipo de fenómenos involucrados. ¿Por qué? Porque así es como se porta el fluido, punto. Entonces, se necesita una manera de poder representar ese tipo de fenómenos, y una manera de hacerlo es a través de ANSYS-CFD, y con un trabajo adicional como el que nosotros hacemos, como los servicios que proporcionamos, de poder modelar un cambio de fase y podérselo dar esa información al simulador, ¿sí? Ahora, en la descripción de este webinar, dijimos que íbamos a hablar de una línea de transporte. Pues sí, es el último ejemplo del que vamos a hablar ahorita. En el caso anterior son dos ejemplos, son ejemplos que nos gusta enseñar. ¿Por qué? Porque más allá de ser ejemplos de proyectos, son ejemplos muy, muy ilustrativos que le dan idea a uno de las capacidades del software, de qué es lo que podemos lograr con el software. Entonces, nosotros estamos orgullosos de decir, bueno, esas capacidades no se han quedado nada más en ejemplos, sino en un proyecto en particular, en el que fuimos contratados para describir una línea de transporte de 140 kilómetros de longitud, ¿sí? Con propiedades de fluidos reales, propiedades de fluidos que fueron medidas en el laboratorio, que fueron modeladas por nosotros y que pudimos incorporar a la simulación. En este caso, hay una complicación adicional. Tenemos una línea de transporte que está manejando un fluido de 35 grados API, una cantidad pequeña de gas, comparativamente hablando con los ejemplos que les mostramos anteriormente, que es de 8, pero tengo una tercera fase, tengo un corte de agua, tengo en este caso un 14% en volumen de corte de agua con una cierta salinidad. Entonces tenemos un problema ya que por definición ya es bifásico, tengo aceite-agua, y si aparece una región de baja presión y hay una generación de gas, tengo un sistema de flujo trifásico. Entonces eso ya es bastante complejo para cualquier simulador. Entonces, ¿por qué la descripción de esta línea de transporte? Pues simple y sencillamente porque las cuentas no cuadraban para nuestro cliente. Lo que estaban bombeando no era necesariamente lo que estaban obteniendo del otro lado. Entonces,
nos pidieron hacer una descripción de este estilo para ver, bueno, todos los fenómenos asociados al transporte de este tipo de fluidos, este fluido de 35 grados API con una GOR, una relación gas-aceite de 8 y una corte de agua de 14%, a lo largo de una línea en este caso pues ya es larga, son 140 kilómetros, aunque se pueden hacer incluso líneas más largas, ¿sí? Entonces, primer paso, bueno, aparte de estar construyendo la simulación, como parte de tener la información de las propiedades de los fluidos, pues nosotros hacemos una caracterización termodinámica. Tomamos la información experimental del fluido, su composición, caracterizamos el fluido, y con esa caracterización, a través de nuestro módulo PVT, nuestro módulo termodinámico PVT, pues lo que podemos hacer es construir información, ajustarla contra datos experimentales y toda esa información dársela al simulador. Otra vez, lo estoy mencionando nada más para que vean el tipo de servicios que nosotros hacemos, y en un webinar posterior vamos a buscar dar una explicación más detallada de este procedimiento, del servicio que damos, del producto que incluso pueden la gente ocupar. Entonces, ahorita nada más es el uso, la capacidad de transformar información experimental en un papel, en un documento, y podérsela dar, en este caso, al software. Aquí estamos viendo rápidamente la caracterización, componentes definidos, una cierta caracterización con un cierto número de pseudocomponentes, con propiedades calculadas. Aquí a la derecha arriba tenemos la envolvente de fases, presión, temperatura, no tan grande como la anterior, tiene bastante menos gas, y si ven que a condiciones en temperatura, a condiciones básicamente ambiente, pues que es alrededor de 300 Kelvin, tengo una presión bastante de saturación, de cambio de fase, pues bastante pequeña, como unos 4 o 5 kilos, y aquí abajo tengo diferentes curvas de densidad para diferentes cantidades de gas, ¿sí? Ahora, esta información incorporada en la línea de transporte, pues me permite describirla desde el punto de vista de la dinámica de fluidos. En este caso lo que estamos viendo es la línea de transporte, es una línea de transporte que adicionalmente es submarina. Entonces, lo que estamos viendo aquí, la línea de transporte es como el tendido en el lecho marino. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la presión absoluta, local, obviamente, más o menos de 17 kilos y el mínimo es de alrededor de 4 kilos. Lo que estamos viendo aquí abajo a la derecha es el punto de bombeo, una plataforma donde se está bombeando el fluido, y la dirección de flujo es de abajo hacia arriba. Empezamos aquí en este punto, damos vuelta. ¿Por qué es así? Porque así está tendido, esa es la información que nosotros tenemos. Continúa su trayectoria hacia la costa, da una vuelta bastante grande, regresa, y por aquí arriba a la izquierda tenemos la recepción. Entonces tenemos el envío, una alta presión alrededor de 17 kilos y una recepción alrededor de 4 kilos, que déjenme decirles que cuadra bastante con datos de campo, ¿sí? Con la presión de descarga de la bomba y la presión a la que se está recibiendo acá. Entonces la caída de presión es un asunto que estamos prediciendo razonablemente. Bueno, como parte de este trabajo es determinar las posibles zonas donde el gas aparezca. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta es la última sección de la línea de transporte. Resulta ser que los 140 kilómetros, 139.900 kilómetros anteriores, es un flujo bifásico, pero la acción toma lugar en los últimos 150, tal vez 200 metros antes de que la línea llegue a la terminal, a una terminal. Entonces, lo que estamos viendo aquí en rojo es precisamente la fracción volumen de gas, ¿sí? Entonces, una de las suposiciones que nos habían dicho era que el fluido no estaba cambiando de fosa, no había generación de gas dentro de la línea de transporte, y eso es casi cierto, pero no completamente cierto. Digo, ¿por qué es casi cierto? Bueno, pues básicamente en toda la línea no hay gas, pero en la última sección es donde aparece el gas.
Entonces, ¿qué es lo que nos permitió hacer CFD, ANSYS CFD cuando uno le incorpora información del comportamiento de fase del fluido? Pues este tipo de cosas. Pudimos determinar que antes de que llegue del arribo de la línea, el arribo del fluido, hay una generación de gas, y esa cantidad de gas es bastante importante desde el punto de vista volumétrico. Entonces, aquí lo que vemos nada más es fracción volumen. Entonces, todo lo que se alcanza a ver en rojo es es gas que se generó, es gas que se desprendió, y por consecuencia, el volumen de aceite que se bombeó y el volumen de aceite que se está recibiendo no es necesariamente el mismo. Tenemos dos fenómenos combinados. Primero, pues está bajando la presión del aceite, ¿sí? En teoría el aceite se debe de expandir. Pero justo antes de arribar, hay un fenómeno de cambio de fase. Entonces estoy perdiendo material que antes estaba como aceite, como líquido, pues está abandonando la fase líquida y se va a la fase gas. Entonces ahí tengo una pérdida de volumen. Otro fenómeno importante es que los componentes que van a la fase gas son los componentes ligeros. Entonces, en el promedio, el aceite se hace más denso. ¿Por qué? Porque está perdiendo gas. Entonces, se hace más denso y pierde volumen. Hay una contracción porque por este efecto combinado, porque estoy perdiendo material y porque su densidad está cambiando, ¿sí? Esta es la cámara de agua que estamos calculando al final del transporte de la línea, y uno de los resultados importantes de este proyecto es esta tablita. Es un pequeño nomograma donde me permite estimar los barriles que estoy perdiendo por evaporación. Entonces, sin entrar mucho a detalle, lo que estamos haciendo es correlacionar las condiciones de envío con las condiciones de recepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas líneas rojas me dice un flujo, a qué temperatura está, ¿sí? Entro, lo selecciono al flujo en el cual yo estoy enviando, veo cuál es la cantidad de gas reportada para ese día, y entonces puedo venir a intersectar y me puede dar para el flujo y una temperatura de envío. Estoy obteniendo una cantidad de aceite que se está perdiendo por evaporación, ¿sí? Entonces, después de hacer un cierto número de simulaciones, pues pudimos correlacionar las condiciones de envío con las condiciones de recepción y la cantidad de aceite que se estaba perdiendo. Tenemos flujos que van de 150,000, 260, 270, 290,000 barriles por día. De esos estábamos perdiendo en muchos de los casos 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, incluso nos llegaban a reportar mayores diferencias. Entonces, con esta herramienta, simulación más propiedades de fluidos, pudimos dar un mejor entendimiento, obtener un mejor entendimiento de los fenómenos que están pasando en esa línea de transporte y atacar problemas, por ejemplo, de diferencias de medición. ¿Por qué lo que estoy enviando y lo que estoy recibiendo es distinto? Bueno, por este tipo de fenómenos, y los resultados son estos, ¿sí? Ahora, desde este punto de vista, tenemos nosotros un módulo PVT que se puede conectar con ANSYS, que, pues bueno, puede hacer varias cosas. Maneja básicamente cualquier fluido de la industria petrolera. Desde el punto de vista termodinámico tenemos cálculos rigurosos de 2 fases, aceite y gas. Tenemos cálculos rigurosos de 3 fases, puede ser, por ejemplo, aceite, gas y agua. O inclusive si tengo ciertos componentes que son predominantes, por ejemplo el metano, puedo hacer cálculos de 3 fases donde uno de las fases es básicamente CO2 o es básicamente metano. Se pueden presentar en procesos especiales como la recuperación mejorada, el EOR que le llaman. Este módulo PVT, ¿qué nos permite? Pues acoplarlo con ANSYS CFD. Ya hemos hecho pruebas en 2 y en 3 fases, darle la información, y como un subproducto
Este módulo no solamente se puede conectar con ANSYS CFD, sino con otro tipo de software. Por ejemplo, hay un software muy especializado, también enfocado a la descripción de líneas de transporte, que se llama Olga. Bueno, como las propiedades que nosotros ocupamos son muy razonables para nuestros clientes nos han pedido, ¿saben qué? Pues ¿por qué no me haces una tabla de propiedades que pueda leer Olga? Así, si la puede leer ANSYS, pues algo semejante para Olga, con toda la información que se requiera. Y también ya lo logramos. Hemos hecho proyectos ya donde hemos vendido tablas de propiedades de 2 y de 3 fases. ¿Sí? Bueno, aquí es un ejemplo nada más para ver un envolvente de 2 fases. Aquí tenemos una envolvente convencional, como la conocemos. Para un fluido, el fluido de la válvula, ese es el fluido de la válvula, es una envolvente presión-temperatura, donde la línea es la zona que delimita la zona de una fase, que es afuera, y la de 2 fases. Pero, ¿qué pasa cuando este fluido se le agrega, por ejemplo, un 10% de corte de agua con una cierta salinidad? La envolvente, que está aquí abajo, que es inicialmente convencional, se deforma. Entonces tengo regiones de 1, de 2 y de 3 fases, que pueden ser modeladas, cuyas propiedades se pueden calcular, y esas propiedades se pueden proveer, en este caso, a ANSYS CFD. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por atender este webinar. Ese es mi correo de contacto, humberto.hinojosa@grupo.ssc. Mi colega Moisés Hernández, está también su correo. Y a través de sus correos nos pueden contactar. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron, amablemente nos hicieron llegar. Voy a mencionar el nombre de quien lo hizo y la pregunta, y hasta donde me permitan voy a poder contestar. Si no, bueno, podemos darle un seguimiento posterior. El ingeniero Francisco Romo nos pregunta: ¿existe algún estudio donde se indique la preferencia de la plataforma Fluent o CFX de acuerdo al giro de la empresa o tipo de industria? A mi conocimiento, no. Esto es, y perdonarán que lo diga así, es como matar moscas. Cada quien mata moscas conforme pues, Dios le da a entender. Algunos las matamos con un zapato, otro también puede agarrar un periódico y matarlas. La podemos matar a manotazos. Entonces, desde este punto de vista, el uso de Fluent o CFX, en mi opinión, tiene mucho que ver con la gente que fue lo primero que conoció. ¿Sí? Yo en particular conocí primero CFX y luego Fluent, y tengo una particular preferencia por el uso de CFX. Sin embargo, en las pruebas que hemos hecho, podemos hacer básicamente lo mismo con CFX o Fluent. Sin embargo, pues bueno, son softwares distintos. Los dos son parte de la plataforma de CFD, del portafolio de productos de CFD de ANSYS. Sin embargo, el uso de una u otra, dependiendo del giro de la empresa o el tipo de industria, no lo define el software, lo define básicamente el usuario con sus preferencias. También un poco las capacidades, básicamente las capacidades son distintas. CFX está muy enfocado a turbomaquinaria, Fluent a todo lo demás. Tiene modelos de erosión, por ejemplo Fluent, que no tiene CFX, pero vamos, respecto al uso hay recomendaciones, pero nada concluyente, nada que podamos decir, o es este, dependiendo de la empresa, del giro que hace. ¿Sí? Esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, yo antes de poder comprar una licencia o de hacer un uso, yo sí les diría, bueno, cuáles son sus aplicaciones, hagamos pruebas en Fluent, hagamos pruebas en CFX. Algunos tienen ventaja sobre el otro para hacer ciertas cosas, pero no hay nada concluyente. En mi opinión, los dos son iguales de buenos. ¿Sí? El señor también Francisco Romo nos pregunta: aparte de los ejemplos que se mostraron, ¿se ha tenido comunicación con empresas para correlación de resultados entre modelos teóricos y prácticos? La respuesta es definitivamente. Es básicamente lo que hay que hacer. La simulación es
es complementar un estudio que puede ser experimental, o incluso ya un equipo que está construido y que está operando y no se está operando de la mejor manera, pues la simulación nos da entendimiento de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, en particular nosotros con Pemex tenemos una estrecha relación respecto a, por ejemplo, la información experimental que ellos nos proveen respecto a la información de los fluidos, y también el resultado de la simulación, si tiene sentido para ellos. Entonces, la respuesta es sí, sí hay una comunicación con empresas, ¿sí? Del señor Víctor Vázquez nos pregunta que si el diagrama de pérdida se puede personalizar. Por supuesto, se puede personalizar a condiciones de envío, condiciones de recepción, al fluido. Si cambia el fluido, evidentemente ese diagrama de pérdida que les mostré puede cambiar, ¿sí? También el señor Víctor Vázquez nos pregunta, ¿dentro de los modelos se puede representar o visualizar las fugas que llegue a haber, suponiendo que hago una nube de puntos? Pongo mi modelo en ANSYS y con CFD me puede decir si hay fugas. Bueno, así como tal, la aplicación para determinar puntos de fugas o saber si hay o no hay, una aplicación directa no lo creo. Sin embargo, las metodologías que existen, incluso estadísticas para saber si hay una fuga o no, incluso determinar su posición, pueden ser ayudadas, en mi opinión, por la ayuda de la simulación, evidentemente. En particular, nosotros no hemos hecho ninguna aplicación que tenga que ver con fugas. Sin embargo, bueno, creo que podemos ayudar en esa problemática. Sin embargo, una aplicación directa, nosotros no la hemos trabajado. Conozco de gente que la ha implementado, pero no sé nada más. Entonces, voy a reservarme un poco, y si me permite el señor Víctor Vázquez, conseguir un poco más de información, incluso desde ANSYS, para ver qué otros clientes pueden haber hecho ese tipo de cosas. Con gusto le podemos dar más información. El señor Francisco Romo nos pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia del grupo SSC con el análisis de bombas hidráulicas? Bueno, tenemos clientes que hacen bombas, básicamente. Entonces, hemos ayudado a que los clientes, dos cosas: hacerles proyectos de diseños de bombas, y también que el cliente adquiera el software y desarrolle sus propias capacidades, porque es también lo que queremos para bombas hidráulicas. Entonces, hay distintos clientes que tenemos. Hay gente que tiene bastante experiencia en grupo en esta área. Entonces, creo que podemos apoyar, si es necesario, un apoyo desde un punto de vista de un proyecto, o también ayudar a que un cliente adquiera herramientas como es el CFD en este caso. También tiene que ver mucho el estructural, el cálculos de turbomaquinaria para representar bombas, diseñar bombas, ¿sí? O turbocompresores de otro tipo de industria, ¿sí? El señor Víctor Vázquez nos pregunta también, ¿en CFD se puede aplicar o visualizar el comportamiento de un fluido dentro de una bomba? Tiene mucho que ver con el anterior, sí, la respuesta es sí. De hecho, ahorita ANSYS está haciendo mucho trabajo precisamente en equipos rotativos. Aquí yo sugeriría CFX, mucho con bombas, y también con compresores o turbocompresores, por ejemplo, para el caso de la industria automotriz. Y al final, el señor Abraham Zúñiga nos pregunta, por ahora he visto estudios de producción y almacenamiento. Nos pregunta, ¿han realizado estudios de CFD o de diseño mecánico para el área de perforación de pozos? Nosotros no los hemos realizado. Sin embargo, hemos tenido algunas experiencias, pláticas previas con algunos clientes donde nos han permitido hacer demos. Tenemos algo de información, pero la perforación de pozos, bueno, me gustaría primero que me dijeran en particular en qué están interesados, porque bueno, el CFD pues, es el flujo en el pozo o en el yacimiento.
Y segundo es, bueno, otra cosa bien distinta es perforar los pozos. Desde el punto de vista mecánico se puede hacer un análisis del equipo de perforación, de las puntas de perforación. Desde el punto de CFD, ya que está hecho el pozo y el yacimiento, y al yacimiento le acaba de hacer un agujero literal, el flujo del fluido de yacimiento dentro del yacimiento mismo, también se puede modelar. Tenemos ya cierta experiencia no muy extensa en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de cosas muy particulares que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, para flujo dentro de un yacimiento, el yacimiento pues no es una oquedad, no es una cavidad, es una matriz de roca y es un medio poroso. Entonces, en ese medio poroso está embebida el fluido de yacimiento y pues lo que queremos es modelar eso. Entonces, hay que tomar otro tipo de consideraciones y hay que tener otro tipo de información adicional si es que una simulación de yacimiento se quiere hacer. Lo que sí hemos hecho es lo que denominan el near well flow, el flujo alrededor del pozo. Creo que podemos ayudar, pero dependerá mucho ya de qué es lo que busca ver el cliente. O sea, la respuesta es sí. Sí hemos hecho ese tipo de trabajo.